En la construcción de imperios, en la creación del comercio global, en la vida diaria y en la guerra, los trenes han sido los motores de cambio. Para contar la historia de los trenes, iremos al pasado, a las grandes ciudades de hoy, a los lugares más accidentados y hermosos del mundo y al futuro. Trenes rápidos y trenes lentos, trenes poderosos y trenes de juguete. La historia del cómo, en modos que conocemos y modos que nos sorprenderán. Los trenes han cambiado el mundo. Los grandes viajes intercontinentales en tren, que duran varios días, son eventos únicos en la vida. El viajero de negocio puede realizar regularmente viajes de pocas horas. Para millones de personas en todo el mundo, hay un tipo de viaje en tren que ocurre 2 veces al día. Acompañaremos a esos millones en todos los continentes, bajo tierra, a nivel del suelo y sobre este, para descubrir cómo el mundo ha sido cambiado por el viaje interurbano. Al comenzar el día, en ciudades y pueblos de todo el mundo, es la hora pico. Pero solo porque tenemos trenes. Nada más podría mover tan vasto número de personas desde y hacia sus sitios de trabajo económicamente y con seguridad. La imagen del tren ha cambiado, las velocidades de muchos trenes han cambiado y como resultado, ese proceso está sacando a las personas de sus autos para los viajes matutinos. Esta es la estación Shinjuku en Tokio, la más ajetreada del mundo. 3,5 millones de pasajeros llegan y salen cada día a través de sus 200 salidas. La mayoría de ellos son viajeros interurbanos. En ciudades de todo el mundo, los viajeros bajan de los trenes y se conectan con los sistemas de metro o subterráneo. Y en los más concurridos, los pasajeros se cuentan por millardos. Los trenes aún están abarrotados en ambos sentidos, en las horas pico de la mañana y la tarde. Los 10 sistemas de metro más concurridos del mundo transportan más de 22 millardos de pasajeros cada año. Anualmente, Tokio lleva 3,5 millardos, Beijing 3,2. Y en el número 10, París lleva un total de 1,5 millardos. Sin trenes, mover este volumen de personas sería simplemente imposible. Lo que hicieron los ferrocarriles fue extender el alcance de lo que puedes hacer. Las ciudades se han extendido a la par del crecimiento de los sistemas de transporte. Mientras más eficiente el tren, más largo el viaje. El resultado es el modo más obvio en que los trenes han cambiado el mundo. Los suburbios. El único modo de expandir un pueblo y permitir a la gente poder viajar más lejos al área de trabajo era mediante los ferrocarriles. En el siglo XIX, los ferrocarriles eran importantes para alentar los viajes diarios. Los ferrocarriles originales de línea principal en el siglo XIX atendían a pasajeros adinerados por largas distancias y contribuyeron poco al desarrollo del temprano viaje urbano. El Gran Ferrocarril Occidental, que operaba desde Paddington a partir de la década de 1830, hacía su primera parada en Ealing, considerada entonces una aldea no de gran tamaño, según la Guía Ilustrada de 1852. Las personas vivían cerca de su trabajo, así que las ciudades crecían, pero no se extendían. El temprano Londres victoriano era conocido como la Gran Colmena, y las vecindades abarrotaban personas en espacios cruelmente pequeños. El primer ferrocarril que conectó un centro industrial a un área residencial estuvo en Irlanda. El primer ferrocarril suburbano fue el de Dublín y Kingstown, ahora es Dún Laoghaire, un puerto a unos 11 kilómetros de Dublín.
Bradshaw, el cronograma ferroviario definitivo, en su edición de 1843, anunciaba que el servicio iba desde ambos extremos en los días de semana, cada media hora desde las 6 a.m. hasta las 11:30 p.m., parando en todas las estaciones vía Butterstown, Black Rock y Salt Hill. Y fue el primer ferrocarril construido básicamente para dar servicio a un área suburbana como ferrocarril de pasajeros. Cuando abrió el Dublín y Kingstown en 1834, venció por poco a los competidores ingleses por el título del primer tren interurbano. La era del viaje interurbano había llegado, permitiendo a los trabajadores vivir a gran distancia de su empleo, lo cual cambió el aspecto y la forma de ciudades en todas partes. Norteamérica siguió rápidamente en 1835. Boston y Lowell, Boston y Worcester, Boston y Providence fueron construidos en 3 direcciones desde Boston y crearon un radio de 13 a 16 kilómetros desde Boston, y otras líneas pequeñas los complementaron. El Boston y Lowell resume la historia de los ferrocarriles. Como una de las primeras líneas principales en Norteamérica, floreció y permitió el crecimiento urbano. La caída siguió al auge cuando el sistema ferroviario se extendió, y en 1973 la línea dejó de llevar pasajeros, lo que no evitó su bancarrota. Las operaciones fueron absorbidas y los viajeros volvieron a subir a bordo, pero las pérdidas crecieron. Se predecía un fracaso, y mientras tanto, las autopistas avanzaban inevitablemente hacia la congestión. Ahora hay una nueva inversión en el Boston y Lowell. Se están abriendo nuevas estaciones y los viajeros vuelven a abordar el tren. Los ferrocarriles, creados originalmente como un medio barato para transportar carga, son de nuevo un transporte diario vital para las masas. Tal vez sea la forma de tráfico ferroviario que ha tenido mayor impacto en nuestro mundo. Cuando los trenes comenzaron a funcionar en la segunda mitad del siglo XIX, Londres tenía una población menor a 2 millones y Nueva York la mitad de eso. Al crecer esas poblaciones, las redes ferroviarias también lo hicieron. El ferrocarril sí desarrolló un rol importante como medio de transporte para el viaje al trabajo. Desde 1863, los trenes permitían a las personas viajar del oeste de Londres a la ciudad. Los trenes también moldearían la fortuna de Nueva York. Pero sin los ferrocarriles, Manhattan no se habría desarrollado como un centro financiero. El desarrollo urbano se concentró primero en lugares donde las personas podían caminar fácilmente hasta la estación. Así que las casas cercanas a las estaciones ferroviarias victorianas siempre están muy abarrotadas. Pero entonces la red interurbana comenzó a extenderse. Londres es un buen ejemplo donde toda una extensa red de líneas suburbanas creció desde las décadas de 1850 o 1860. Las primeras líneas férreas subterráneas iban en círculo, conectando los distritos comerciales, financieros y residenciales de la ciudad. El famoso mapa subterráneo de la ciudad aún muestra esos circuitos. Con su éxito, las líneas comenzaron a extenderse. Esa extensión creó algo totalmente nuevo: el suburbio de viajeros interurbanos, o como lo llamaban los primeros desarrolladores emprendedores, Metrolandia. Esta era una idea revolucionaria. La idea de que el lugar de trabajo podía estar separado a alguna distancia del lugar de residencia, pero que el viaje era manejable diariamente. Tenemos el desarrollo de áreas como la llamada Metrolandia en Londres, donde la compañía ferroviaria era la instigadora. El metro es también la razón de que el estadio principal de fútbol de Bretaña esté ubicado en Wembley, al norte de donde la línea sale del suelo y donde el director del metro construyó un complejo de diversiones en 1893. Quienes viajaban al trabajo no eran necesariamente los menos pagados. Podían costear el viaje en tren, lo que significaba que podían costear una casa decente.
Crearon esos suburbios afluentes porque ahora, en lugar de estar en tu casa de hilera, si tenías algún dinero podías mudarte al campo. La publicidad para inducir a las personas a mudarse a los suburbios enfatizaba los placeres de vivir lejos del ajetreo y la conveniencia de un tren que podía llevarte rápidamente a la metrópolis, y no solo para trabajar. Tu esposa puede usar nuestros cómodos trenes para ir de compras a la ciudad, así que el ferrocarril se volvió un elemento esencial para todos los miembros de la familia. La expedición de compras, como era mercadeada por los ferrocarriles, fue la principal responsable de las compras como destinos. La tienda por departamentos reunía todo tipo de tesoros bajo un mismo techo. Los ferrocarriles podían influir no solo en el hecho de que podías traer personas, sino en el tipo de trabajadores que podías traer desde ciertos lugares aquí y el tipo de suburbios que se desarrollarían alrededor de estaciones particulares. A finales del siglo XIX, en la Bretaña, la ley exigía que los ferrocarriles no cobrasen más de un penique por milla en ciertos trenes de trabajadores. Eso puso el viaje interurbano al alcance de los trabajadores de bajos ingresos y contribuyó al desarrollo de los primeros suburbios dormitorio. Una vez que se entendió que el ferrocarril ofrecía esta oportunidad de viajar, las propias compañías ferroviarias comenzaron a proveer para los potenciales viajeros, construyendo más ramales, duplicando o cuadruplicando el número de vías que llevaban a su estación para poder usar trenes lentos y rápidos. Los trenes eran aceptablemente puntuales. Si se retrasaban, podías culpar al tren, y tu jefe lo entendería. Eran económicos y también rápidos. Los promotores para llevar viajeros al centro de las ciudades y como resultado tenemos el proceso inverso. Construyen un ferrocarril y este comienza a poblar alrededor de las estaciones. Y llegan los desarrolladores y dicen: bien, las personas pueden llegar fácilmente al trabajo desde aquí, así que podemos construir casas. El resultado fue no solo la extensión de las ciudades hacia los suburbios, sino la creación de comunidades, pueblos ferroviarios, paradas al final o a lo largo de la línea, que existían porque los trenes podían llevar personas a ellas en la noche y sacarlas en la mañana. El efecto ambiental y estético de tales desarrollos, que transformó lugares rurales previamente plácidos, fue quizá más famosamente lamentado por John Betjeman, quien escribió en 1937: «Vengan bombas y que caigan en Slough. Ahora no es apto para humanos. No hay hierba para pastar una vaca». Pero había casas. Y había jardines. Y pronto hubo escuelas, y a las personas de todas partes les gustó la idea. El ferrocarril del sur decía: escuchen, nuestros trenes eléctricos son limpios, cómodos y regulares, y más rápidos que los de vapor. ¿Por qué no se muda a 40 kilómetros de Londres? Vaya a vivir en Surrey o Kent, en esas áreas encantadoras, y podrá costear el viaje aquí. Como fue en Bretaña, fue en todas partes. Las ciudades, abarrotadas para empezar, se estaban vaciando gracias a los trenes. El hábito del viaje interurbano se había establecido. Pero llevar un creciente número de personas a los terminales de la línea principal creó un nuevo problema: cómo transportar mareas de viajeros alrededor de la ciudad. Una vez que la ciudad ha crecido, las personas no solo necesitaban moverse de un área urbana a otra, lo que podrían hacer solo ocasionalmente por negocios o lo que ahora llamamos esparcimiento, sino que necesitaban moverse por la ciudad también. Los operadores ferroviarios querían conectar sus terminales principales, pero no tenían permitido demoler edificios de la ciudad.
Así que una solución novedosa abrió el 10 de enero de 1863. El primer ferrocarril subterráneo del mundo. Vagones de madera arrastrados 6 kilómetros por locomotoras de vapor a través de estaciones iluminadas con gas en la línea metropolitana. El primer ferrocarril subterráneo conectaba la estación GWR Paddington con la estación de la calle Liverpool y desde allí creció una red completa de ferrocarriles subterráneos. Para entonces, la idea era considerada tanto absurda como brillante. Una línea férrea construida excavando grandes trincheras y luego cubriéndolas. Un sistema de construcción que aún se usa hoy. En los sistemas de metro construyeron ferrocarriles cubiertos y luego ferrocarriles de tubo en los que perforabas el suelo, así que desarrollaron nuevos tipos de ferrocarriles. Construir el primer subterráneo también fue una idea valiente, ya que esos primeros sistemas subterráneos eran impulsados por vapor. La pregunta persistía: ¿pagarían los pasajeros para viajar bajo tierra, en la oscuridad, con ruido y con el olor y el humo de un motor de vapor? Para celebrar el centenario del subterráneo, London Transport recreó el primer viaje. No es difícil imaginar que al principio, el viaje en el tubo era incómodo. Pero tal vez los aromas de la calle, donde había una enorme población de caballos, no eran mejor. Fue un éxito inmediato. Otras ciudades siguieron y ahora había sistemas de metro o subterráneo en todo el mundo. En lugares como París, Berlín o Moscú, los sistemas de transporte público se construyeron en una era donde no había alternativa, y esos sistemas de transporte público habían sobrevivido y aún servían a un vasto número de personas. En 1904, cuando abrió el metro de Nueva York, afirmaba ser la red ferroviaria más extensa del mundo, compuesta por casi 400 kilómetros de vías y casi 500 estaciones. Pero más de 100 años después, Shanghái puede retar con confianza ese título. Hoy, Seúl, Corea del Sur, posee el mayor sistema subterráneo con 940 kilómetros. Y el metro de Tokio es el más concurrido. El metro de Moscú es solo el cuarto más concurrido del mundo, pero es fácilmente el más hermoso. Con sus estaciones espléndidamente decoradas e iluminadas por candelabros, la construcción comenzó en 1935 bajo Stalin y fue uno de los proyectos arquitectónicos más extravagantes realizados por la Unión Soviética. Planeado como un monumento a los trabajadores y un modo de enaltecer a las masas, el metro fue diseñado con la intención de mostrar el poder del país. Ahora hay más de 100 sistemas de metro en el mundo, que brindan parte de la respuesta a la congestión citadina, y en todos los continentes hay nuevos en construcción. Los transbordadores automatizados son familiares en muchos aeropuertos internacionales, transportando pasajeros entre las terminales. En Dubái, todo el sistema es automatizado. Los trenes no tienen conductores. Dubái o Riyadh en Arabia Saudita ahora construyen sistemas de metro y de trenes suburbanos. Con 75 kilómetros de vías y más líneas planeadas, el metro de Dubái comenzó a operar en 2009. Cada tren de 5 vagones está dividido en 3 clases. Un vagón para la clase oro VIP, uno para mujeres y niños, y 3 para la clase plata. La mayoría de los sistemas de metro, incluyendo los más nuevos, tienen una clase de viaje y un propósito: transportar el mayor número posible de viajeros.
Además de construir sistemas completos nuevos, hay unos 40 sistemas en construcción en todo el mundo, incluyendo 13 en China y 5 en India. Los sistemas establecidos aún están siendo expandidos. Tenía un mapa del metro que solo tenía 2 años. Y de hecho habían construido varias líneas nuevas desde entonces para responder a la expansión de Beijing e intentar persuadir a las personas a no llevar sus autos al trabajo. Con la profunda extensión de los desarrollos del tubo, aparecieron desarrollos conocidos como suburbios del subterráneo, con servicios de autobuses que alimentaban las estaciones. Pero la verdadera transformación del tubo en un sistema de tránsito enfocado en los viajes interurbanos estaba sacando los trenes del suelo. Diseñado originalmente para mover personas por la ciudad, el subterráneo de Londres pronto comenzó a llegar a pasajeros más allá del perímetro urbano para competir con los servicios de la línea principal y convertirse en el sistema de tránsito que son hoy las redes de metro en todo el mundo. En 1932, el tubo llegó a Stanmore, a casi 18 kilómetros del West End de Londres. Y aunque no es una gran distancia por los estándares modernos, viajar esa distancia antes de la aparición del ferrocarril era difícil. El subterráneo, que podría llevar al viajero a cualquier parte de la metrópolis, era ahora una verdadera alternativa o complemento para el servicio de la línea principal. El cambio acelerado que alteró permanentemente el aspecto de las ciudades modernas y creó el modo de vida suburbano. La forma de las ciudades ha cambiado y lo que vemos es que en una época los adinerados vivían en una banda en el borde de la ciudad y tenías casas enormes con habitaciones para el servicio, cocinas muy grandes, sótanos y muchas habitaciones. Y gradualmente, las personas con más dinero se han mudado al campo, así que la forma de la demografía ha cambiado. Al excavar más túneles y a mayor profundidad, a menudo se hacen descubrimientos. Los constructores de ferrocarriles han hallado historia en ciudades tan diversas como Londres y Ciudad de México, donde la excavación ha sido detenida por descubrimientos inesperados de interés apremiante para los arqueólogos. Durante la construcción de Crossrail de Londres, arqueólogos hallaron decenas de miles de objetos que se extendían por 55 millones de años de la prehistoria e historia de Londres. Durante la excavación de la estación de la calle Liverpool, una de las estaciones de trenes más concurridas de Londres, se hallaron más de 3.000 esqueletos. El sitio de entierro, que se cree data desde finales de la década de 1560 hasta mediados del siglo XIX, fue usado durante la época de la peste negra, en la que más de 100.000 londinenses murieron. Hay sistemas de tránsito, trenes que transportan un enorme número de pasajeros que permanecen sobre tierra, pero que también influyen en cómo las personas viven y trabajan. Algunas líneas interurbanas diarias parecen incluso más peligrosas avanzando a través de las calles, las intersecciones, junto a los edificios y por el centro de los mercados. Estas megaciudades que nunca tuvieron el beneficio de un sistema ferroviario suburbano o de metro, nunca tuvieron tranvías, ahora son totalmente inmanejables. El ferrocarril Maelon en Tailandia es notorio por requerir que los tenderetes se recojan y luego se extiendan para el paso de un tren que parece apenas ser capaz de colarse entre ellos. Y los turistas acuden para fotografiar el espectáculo. El Maelon es una línea interurbana que sale de Bangkok por más de 60 kilómetros a una velocidad promedio de apenas 30 kilómetros por hora. El paso lento a través del mercado no ayuda a acelerar los 17 trenes al día. El mercado ha recibido un nombre muy apropiado.
Los lugareños lo conocen como Talat Rum Hop o cerrar el mercado de sombrillas. Hay un bazar ferroviario similar en Vietnam, donde en Hanoi, la línea principal en una parte de la ciudad apenas tiene espacio entre los edificios. Y los pequeños trenes de India, como el Darjeeling, que viajan por el borde o por el medio de las calles, porque éstas siguen la alineación más fácil y facilitan el trabajo del constructor de ferrocarriles. Los trenes que pasaban por el medio de las calles no eran, por esa razón, inusuales en Estados Unidos. La alineación de las calles ofrece una opción económica para colocar vías. La línea de la costa sur alrededor del lago Michigan posee el último interurbano eléctrico de Estados Unidos, un estilo de viaje interurbano que disfrutó de un breve apogeo y una rápida caída. Pero los lugareños no dejarían que la costa sur muriese. Creado en 1901, para finales de la década de 1980, enfrentó la bancarrota, pero ha sobrevivido y encontrado un modo de prosperar debido a la propiedad pública. Los ferrocarriles pasaban por los pueblos, así que la tecnología era una simple y absoluta línea recta. La forma de la propia vía, la calidad de los cables aéreos y el catenario, todo se había diseñado para que el pasajero llegase a las grandes ciudades muy rápidamente, y es sumamente rápido. En otros lugares de Estados Unidos y en todo el mundo, las necesidades del viajero han sido satisfechas no pasando por el medio de la calle, ni tomando la costosa opción que hemos visto de crear túneles debajo de ellas. En muchos lugares se han construido y aún se construyen ferrocarriles sobre el nivel de la calle. En Estados Unidos, los L o ferrocarriles elevados fueron favorecidos en varias ciudades. Eran más baratos que hacerlos bajo tierra y una mejor alternativa para derribar edificios. Son ruidosos, feos y en su mayoría han sido desmantelados. Pero el Chicago L continúa siendo el transporte para más de 200 millones de pasajeros cada año, haciéndolo el segundo sistema de tránsito más ajetreado de Estados Unidos después del metro de Nueva York. En los viejos tiempos, antes de la tracción eléctrica, los trenes de vapor solían pasar cada 2 minutos más o menos, con miles de personas en ellos. Es un poco más cómodo ahora, pero las mismas ideas están aún detrás: llevar a las personas al trabajo. En otras partes del mundo, llevar a los viajeros sobre las calles tiene un estilo mucho más moderno. Eso está ayudando a aliviar la congestión en las ciudades, donde el crecimiento ha abrumado su infraestructura. En ciudades asiáticas notoriamente congestionadas, se han construido trenes sobre las calles. El SkyTrain de Bangkok, un monorriel extendido recientemente hasta el aeropuerto internacional, ha estado operando desde 1999. Seguir la línea de algunos caminos principales obliga al tren a dar curvas cerradas, donde va más despacio y hace penosamente su camino. Manila construirá su propio SkyTrain para suplementar el sistema ferroviario ligero, el LRT, que ha estado llegando a más de 30 estaciones desde mediados de los 80. En Wuppertal, en Alemania, los viajeros cuelgan de sus cabezas, no en cables, sino en rieles. Las ruedas se mueven por los rieles como un tren. El vagón está suspendido debajo de ellas. El ferrocarril de suspensión de Wuppertal es único y ha estado operando el circuito de más de 13 kilómetros desde 1901. Sin embargo, algunos trenes de un solo vagón cuelgan de cables. Una imagen que usualmente se asocia con los campos de esquí o las atracciones turísticas que llevan a los aventureros muy por encima de las ciudades y los paisajes debajo. Pero en muchas ciudades, como Portland, Oregón, o Roosevelt Island en Nueva York, y en la ciudad colombiana de Medellín, el tranvía aéreo lleva a las personas al trabajo.
Tal vez el sistema de transporte operado por cable más famoso sean los vagones de cable de San Francisco, lo que nos presenta una nueva categoría de transporte interurbano que viaja sobre rieles, el tranvía. Los primeros tranvías entraron en servicio en Gales en 1807. Eran tirados por caballos. Los tranvías fueron llevados a muchas ciudades y al progresar el siglo XX fueron demolidos, lo que muchas ciudades han llegado a lamentar. En todos los continentes, las líneas de tranvía operan en ciudades grandes y pequeñas para la conveniencia de sus viajeros. India posee el sistema de tranvía eléctrico en operación más viejo del mundo en Kolkata. En Europa, los tranvías se mezclan especialmente bien con los sitios históricos. Desde Lviv en Ucrania y la capital finlandesa, Helsinki, hasta el número 28, el vagón de tranvía de vívido amarillo que serpentea por las colinas y calles estrechas de los distritos históricos de Lisboa. Otro tranvía que asciende y desciende empinadas colinas probablemente sea el sistema que está en el tope de las listas de muchos. El vagón de cable de San Francisco. Sus 3 líneas sirven más de 60 estaciones a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora y entró en operación en 1873. Como el Boston y Lowell y otras líneas interurbanas en todas partes, la viabilidad del vagón de cable estuvo bajo la presión del transporte privado y la expansión de la ciudad. En 1947 fue amenazado con el cierre y ha estado enfrentando amenazas similares desde entonces. Pero ha sobrevivido y ahora San Francisco es inimaginable sin sus vagones de cable. Volchansk posee un sistema de tranvía que ama igualmente, pero que es menos famoso. Anidado en lo profundo de los bosques de taiga al sur de Siberia, a 2.000 kilómetros al este de Moscú, y con una población de solo 10.000 personas. El sistema de Volchansk viaja por 7,6 kilómetros y ha estado en operación desde 1951. Originalmente en una ciudad industrial, el tranvía, junto con gran parte de la infraestructura de la ciudad, fue construido por prisioneros de guerra alemanes durante y después de la Segunda Guerra Mundial. En los años de la posguerra, la población de la ciudad declinó cuando gran parte del negocio acabó. Pero el tranvía permaneció y aún es un servicio de transporte confiable. A un costo de solo 30 centavos de dólar por viaje, el tranvía lleva hasta 300 personas cada día, quienes eligen usar el servicio a través de la ciudad, a pesar de la existencia de formas de transporte más rápidas y económicas. Reconocido en 2009 por el libro de récords de Rusia como el pueblo más pequeño con transporte de tranvía, el tranvía es un símbolo del pueblo y aún es amado por sus residentes. Ciudades grandes y pequeñas de todo el mundo también se han vuelto inimaginables sin el automóvil privado, que casi en todas partes ha crecido para exceder la capacidad de la ciudad de absorber el tráfico. En los últimos 20 o 30 años, hemos tenido una verdadera revolución del pensamiento. Es así, virtualmente cualquier planificador de transporte, ya sea chino, japonés, británico o estadounidense, entiende que permitir que los autos lleguen a los centros citadinos sin ningún tipo de control o costo o lo que sea, es simplemente un modo de crear congestiones de tráfico. No funciona. El tranvía, el vagón de cable, el metro y el tren ahora son vistos como la solución urgente a un problema global. No puedes entrar a Nueva York y apenas entras a Manhattan en auto.
Entendemos que el dominio de las ciudades y pueblos por los autos convencionales de motores de combustión interna simplemente no es aceptable. Nadie conducía realmente a Londres en grandes ciudades porque no había dónde estacionar, o si había era muy costoso, y si intentabas conducir el movimiento era casi imposible y la mayoría se rendía y no iba a trabajar. Bien, creo que esos factores hicieron a las personas pensar que es muy divertido ir en tren. El reto del auto devastó el transporte público en muchos lugares, pues los viajeros preferían la vida en la autopista. Así que las autopistas fueron ensanchadas, ocupando cada vez más espacio del país. Y aún así, estaban atascadas. Sin embargo, demostró ser difícil sacar al viajero del auto. No sé cuántos autos usan 8 carriles, pero 8 carriles por 2 por 1 hora versus un tren que transporta unas 1000 personas, eso te da una gran idea. El lingüista y filósofo Noam Chomsky dijo: si puedes tomar un subterráneo desde los suburbios de Boston, donde vivo, hasta el centro en 10 minutos, eso mejora tu vida al no estar sentado en una congestión de tráfico. Y agregó: la gente debería ver eso. Una razón de que las personas no viesen eso es que viajar por tren no siempre es una experiencia cómoda. Si estás en un tren interurbano, a veces puede estar tan sobrecargado con los pasajeros de pie que apenas puedes mirar por la ventana, de todos modos. Viajar en Londres es básicamente una guerra, escribió la autora Sophie Kinsella. Es una campaña constante para reclamar territorio, avanzando en centímetro sin relajarte un momento. Porque si lo haces, alguien pisará delante de ti o sobre ti. Pero si viajar en el sistema de transporte público en Londres es considerado una guerra, ¿cómo podrían describirse los viajes? Con una de las redes ferroviarias más grandes y ajetreadas del mundo, viajar por tren en India es una tradición. Con más de 114,000 kilómetros de vías que recorren el país, Indian Railways opera más de 9,000 trenes de pasajeros y transporta a más de 20 millones de pasajeros cada día. Y con 1,4 millones de personas en su personal, Indian Railways es reconocida como el empleador más grande del mundo. India está en ese mismo proceso. Aunque un gran volumen de carga aún es transportado por tren en India, los trenes están tan llenos como podrías esperarlo y como muestran las películas en todas las áreas urbanas que puedas ver. Ya no pueden sentarse sobre los trenes porque hay cables eléctricos y eso sea lo único que los detenga. El ideal sería un sistema en el que los medios de transporte, ya sea el tren, tranvía, autobús o ferry, trabajasen juntos. Y tal sistema existe. Creo que el país que sin duda brinda el mejor sistema de transporte público es Suiza. Tienen el sistema de viaje suizo, como lo llaman, y comprendieron que el modo de tentar a las personas de salir de sus autos y de reducir la polución en las ciudades, la congestión, y hacerlas lugares más agradables para vivir era brindando un servicio de transporte público totalmente integrado, pero también teniendo en mente las necesidades de los ciclistas y peatones. Todo está acoplado para que cada tren, autobús, tranvía e incluso vapores, vagones de cable y lo demás se conecten sin interrupción. Suiza ostenta muchos de los viajes, en particular los viajes en tren, que se llevan el primer lugar en las recomendaciones de expertos para experiencias de viaje en tren. Y parece que también puede reclamar la mejor experiencia en los viajes interurbanos. Pero en muchas partes del mundo, el sacudidor de huesos, con ventanas fijas o sin ventanas, y con asientos duros, traqueteando y golpeando, ha desaparecido. Y las personas regresan cada vez más al tren. En parte porque el auto está perdiendo su atractivo como transporte interurbano. Solo en años más recientes,
Los últimos 10 años, o tal vez un poco más, desde la década de 2000, hemos visto un resurgimiento de la demanda ferroviaria. Las personas se hartaron de sentarse en sus autos en los caminos congestionados de las grandes ciudades. En parte, se debe a que algunos ferrocarriles han respondido al reto, comenzando con sus estaciones. El viajero puede ahora conducir para tomar un tren y descubrir que la arquitectura de las estaciones suburbanas ha cambiado. Estamos viendo ahora muchas estaciones, enormes estacionamientos, desarrollándose junto a ellas. Las personas conducen a la estación y luego toman el tren, y los llamados estaciones de viaje en ciudades donde las personas conducen y estacionan afuera. El estacione y viaje, la imposibilidad de estacionar en la ciudad. Muchos factores han contribuido a la escala de los viajes interurbanos hacia las grandes ciudades, pero la mayor influencia son los números. El volumen de viajeros, casi en todas las ciudades, ha crecido tanto que no hay una alternativa viable al tren. Londres actualmente recibe 800,000 personas en el centro cada mañana y les lleva a casa cada noche, y solo en tren se puede lograr eso. Lo que experimenta Londres en las horas pico es común a todas las grandes ciudades en cada continente. Así que el viaje interurbano, conveniente pero no necesariamente cómodo, parecería ser uno de los modos permanentes en que los trenes han cambiado el mundo, para mejor o peor. Cuando viajas en un tren puedes ver por la ventana, leer tu diario, trabajar, jugar con tu teléfono, puedes dormir. Si viajas en un auto, no debes hacer eso excepto mirar adelante y por tu espejo retrovisor. Por los primeros 3/4 del siglo XX, los viajes interurbanos fueron la razón de que los periódicos matutinos y vespertinos circulasen en gran número. En todas partes donde había una estación, había un puesto de periódicos o un vendedor, y los vagones del tren estaban llenos de personas abriendo y cerrando sus periódicos. Es menos probable que los viajeros lean sus periódicos hoy. Tienen otras distracciones. Y los viajeros que están en un tren que usan cada día a menudo practican la distracción leyendo novelas o, como digo, jugando con sus teléfonos. La distracción hace pasar el tiempo. También evita uno de los modos menos obvios en que los trenes, particularmente los interurbanos, cambiaron el mundo. Los viajes interurbanos hacen algo que previamente y para la vasta mayoría de las personas nunca sucedió. Cada día los coloca muy cerca de extraños de toda procedencia. Y aunque la distracción es a menudo la norma en los viajes interurbanos, por ser parte tan integral de la rutina diaria de tantas personas, se desarrolla una familiaridad. Los humanos, por naturaleza, son criaturas sociales, y ver los mismos rostros cada mañana y tarde ha motivado a algunos servicios interurbanos a acoger esta oportunidad. Actualmente comenzamos a ver el desarrollo de convenciones más sociales, desde el Bar Car de Nueva York hasta el Libros en el Subterráneo de Londres, que brindan a los viajeros una excusa para conectarse con otros pasajeros. Aunque más trenes y más cómodos parecerían ser la respuesta, existe una paradoja. Era un poco como los viajeros que iban a las grandes ciudades, pagaban mucho dinero y durante el día la compañía de trenes no ganaba tanto dinero y tampoco ganaba mucho dinero con las líneas ramales. La gran popularidad del tren interurbano no significa que sea una buena inversión. Mientras más cómodo es, probable que haya más personas, pero los asientos significan inversión. Y a menudo en grandes ciudades como Londres, solo es una inversión para tal vez 4 horas al día, porque esos trenes llegan ocupados. Luego se quedan las vías muertas, así que ese tipo de inversión definitivamente no dará dividendos financieramente. También está en la naturaleza de los trenes interurbanos parar para recoger pasajeros. En los servicios interurbanos puede haber diferencias y mejoras en el estándar de acomodación, pero la velocidad a la que van está gobernada por el número de veces que tienen que parar.
La velocidad es lo que promete cambiar el concepto del viaje interurbano. Trenes rápidos que cubren cientos de kilómetros en el mismo tiempo que le toma a una línea de metro llegar a la ciudad, abren todo tipo de posibilidades. Con muchas estaciones entre la salida y el destino final, la tecnología mejorada no siempre garantiza un viaje más corto, pero cambios radicales en los trenes influirán en el disfrute de los viajes interurbanos. El Shanghai Maglev, que conecta a esta ciudad con su aeropuerto, muestra cómo es posible convertir un viaje de 30 kilómetros en uno de 8 minutos y uno cómodo y tranquilo. La Maglev, o levitación magnética, es un tren flotante sin resistencia al rodamiento que viaja a más de 430 kilómetros por hora y ha operado con seguridad en Shanghái por 14 años. Pero el costo es muy alto. De pronto, el tiempo y la distancia ya no se relacionan. La distancia es irrelevante si tu tren va mucho más rápido. Si tu tren no hace todas las paradas y se salta a todas esas otras personas, eso cambia el estrato social de las personas. Se piensa, esperen, ¿por qué esas personas pagan menos que yo por su espacio o llegan más rápido al trabajo? Los trenes muy rápidos alientan viajes muy largos. El viaje de 540 kilómetros desde Burdeos a París es popular en Francia, como lo es el de casi 300 kilómetros de York a Londres en Inglaterra. Ahora puedes viajar esa distancia. Antes era impensable poder viajar esa distancia desde y hasta el trabajo. Las personas no le dan importancia hoy, pero el ferrocarril fue el primero en hacer eso. Muchas personas viajan desde York a Londres para trabajar cada día y eso realmente está cambiando las cosas. Y claro, los ferrocarriles están respondiendo a eso de otro modo, facilitando a las personas trabajar en los trenes y otros desarrollos como el Wi-Fi. En Japón, viajar por tren en distancias cortas se aprende a corta edad, excepto por el jardín de infancia, donde no hay autobuses escolares en Japón, así que los niños viajan por tren. Tenemos amigos que viven en Japón, viven no sé a cuántos kilómetros de Tokio, pero su tiempo de viaje hasta Tokio es de menos de 45 minutos. Por causa del Shinkansen, el tren bala, tal vez haya un tren cada 10 minutos todo el día. Eso te permite vivir a 160 kilómetros y tener un tiempo de viaje de 45 minutos. Y los trenes locales, a menudo de solo 1 o 2 vagones, son vitales para la vida diaria de muchos japoneses. Y la vida diaria, por supuesto, es muy diferente para los millones que pasan por la estación de Shinjuku. Ahora tenemos un servicio efectivo y cada 20 minutos habrá un tren que te lleve en 45 minutos a la ciudad. ¿Qué hace eso por el valor de las propiedades en un radio de 8 kilómetros? O de 16. De pronto, este lugar que pudo haber sido pequeño e irrelevante, ahora es efectivo en 45 minutos. Suiza disfruta de lo que otros solo pueden soñar. Es cierto que en otras partes del mundo, el viaje desde y hacia el trabajo podría ser no tan suave o cómodo. Pero ya sea que viajen cientos de kilómetros o solo unos pocos, el viaje diario continuará siendo una necesidad para muchos de nosotros en todo el mundo. Y como hemos visto, por causa de los trenes, esos viajes diarios de casa al trabajo significan que podemos elegir vivir cerca de la ciudad o lejos de ella. Ya sea en trenes de alta velocidad o servicios de metro, tranvías citadinos o vagones de cable, o en el caso de muchos viajeros, una combinación de ellos, los trenes han cambiado el modo en que vivimos y trabajamos. Y ya que lo han hecho también, y continúan creciendo y evolucionando, también lo hacen la forma de las ciudades y los estilos de vida urbanos. Y así es como los trenes, mediante los viajes interurbanos, han cambiado el mundo.